¿Listo? Bueno, ahí ya me queda grabada como tal. Pues vamos a buscarnos acá, ¿dónde estamos? Acá estamos. Listo, voy a cerrar todo esto. Voy a cerrar todo esto. Entonces, bueno, yo que les estaba explicando aparentemente ¿cómo se llama esto? En el sistema de la grabación. Yo les estaba hablando sobre lo siguiente. Vamos acá en compartir. Acá estamos en compartir. Ah, sí, sí me están viendo. Entonces, recuerde que este encuentro número 4 hablaba sobre el sistema de seguridad social. Entonces, el sistema de seguridad social, ¿qué nos habla a nosotros? Nos habla sobre la salud, sobre la pensión, sobre el Fondo de Solidaridad Pensional, la ARL, la Caja de Compensación, el ICBF y el SENA. Entonces, yo les estaba explicando sobre que el aporte a la seguridad social se tiene dividido. Una parte la paga el empleado y otro el empleador. ¿Dónde paga esto el empleado? El empleado lo paga ¿en dónde? En la nómina. En la nómina se le descuenta al empleado, ¿cuánto? El 4%. Y el empleador coloca el 8.5% siempre y cuando el trabajador gane más de 10 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa? En este que es el trabajador, decimos, sí, págueme el 8.5, ¿sí? Pero si su trabajador gana 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, que para un total de 12.5%. Entonces, este 12.5% es dado a qué? A la suma de la salud más suma de la salud del empleado más suma del empleador para un total de 12.5. Profe, ¿dónde podemos ver eso? Usted lo puede consultar acá la normatividad y esa normatividad, ¿dónde la consulta? Esa normatividad la consulta acá. Entonces, si usted consulta, vamos a buscar acá lo siguiente. Se llama exoneración de aportes para fiscales. Entonces, en la exoneración de aportes para fiscales, ¿qué tengo yo? En la exoneración de pago para aportes para fiscales, entonces, los aportes que se pagan y los que no. Entonces, mírelos acá. Entonces, aporte a salud, ¿qué pasa? ¿Está exonerado? Sí. Entonces, ¿está exonerado quién? El empleador, ¿sí? El empleador. Esa exoneración es para el empleador. Los riesgos laborales, no, porque un riesgo laboral es ¿qué? Un riesgo laboral es como tal un acontecimiento que le puede ocurrir a una persona teniendo en cuenta que trabaja en una actividad determinada y esa actividad determinada puede estar dada en unos porcentajes. Entonces, ¿cómo se clasifican esos riesgos? Que ya ahorita se los iba a explicar. Los riesgos se clasifican del 1 al 5, teniendo en cuenta que el 1, 0.522%, ese es por manejo del computador, por no sé qué, por elaboración de, digamos, por cosas sencillas y simples en los cuales usted no va a correr riesgo alguno. Pero el 6.96, por ejemplo, ¿a qué se refiere? El 6.96 se refiere a que si yo, por ejemplo, ¿qué sucede? A que si yo, por ejemplo, ese 6.96 pasa que yo tengo lo siguiente. Yo trabajo en una empresa donde se maneja como tal la pólvora. Entonces, mi empresa se dedica a la implosión de edificios. ¿Qué es la implosión? Que yo hago que ese edificio se destruya para construir uno nuevo. Entonces, eso requiere que se haga un plano y a la vez ese plano o maqueta que se establece se coloquen los dispositivos para que, ¿qué? Para que el edificio se implosione para construir uno nuevo. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo un riesgo 1 por 0.522, un riesgo 2, 1.044, un riesgo 3, 2.436 y 4, 4.350 y 5, 6.60. Grave.
Grave es y atención porque usted es el apoyo para la gerencia, el apoyo administrativo y el apoyo contable y usted debe, como tal, advertirle a su empleador, mire, no podemos colocar un riesgo que no es y a la persona que llegue de la aseguradora de riesgos laborales. No podemos colocar un riesgo que no es porque si llegado el caso la persona se le amputa un brazo, se le amputa una pierna porque maneja explosivos, no podemos decir que se le dedicaba a manejar el computador en la empresa, sentada en una oficina manejando su computador. ¿Por qué? Porque no estaríamos a la realidad y la ARL no va a cubrir como tal ese riesgo. ¿Por qué? Porque no era verdad, porque la persona no estaba. Ahora bien, mire que acá yo les estaba mostrando y estábamos hablando sobre esto, sobre las exoneraciones. Entonces, se paga aportes de la seguridad social, está exonerado si el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos. Aportes a riesgos laborales, no está exonerado, ya vimos la tabla. Aportes a pensión, no está exonerado, ya vamos a ver la tabla. Exonerado aportes para fiscales, sí. ¿Qué? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, sí, y las cajas no. ¿Y por qué está exonerado? Mire lo que la exoneración de los aportes de seguridad social están dados en el artículo 114 del Estatuto Tributario Nacional. ¿Y qué me dice a mí el estatuto? Es decir, que la exoneración aplica únicamente respecto a los trabajos que devenguen menos de 10 salarios mínimos si la empresa tiene trabajadores con salarios iguales o superiores a 10 mínimos debe pagar los plenos. Entonces, mire, si la empresa tiene trabajadores con salarios iguales o superiores a 10 salarios mínimos, debe pagar los aportes plenos. Si es menor a 10 salarios mínimos, no. Entonces, si el salario mínimo está en 1.423.500 por 10, sería 14.235.000, ¿sí? 237.500. Entonces, si es menor a esos 14 millones, no paga, pero si es mayor, sí paga. ¿Sí paga qué? Sí va a pagar la salud, sí va a pagar el ICBF y sí va a pagar el SENA. Ahora bien, ¿sí? Dice, vale, cuidado. La ley 2277 del 2022, en su artículo 11, modifica el 240 Raya 1 del Estatuto Tributario. Señala que los contribuyentes zonas francas que hayan suscrito acuerdos de estabilidad jurídica no tienen derecho a exoneración de aportes. ¿Por qué? Porque nosotros ahí, ¿qué pasa? Ese aporte de la seguridad se creó, pero a contraprestación, ¿sí? Esa exoneración fue constituida, pero a contraprestación que se recibe. Se recibe de que usted tiene que pagar el anticipo especial de renta antes llamado CRE. Entonces, no me pague, ¿qué dijo el Estado? El Estado dijo, venga, no me vaya a pagar este 8.5, no me lo pague, porque su trabajador gana el mínimo, o gana 2 mínimos, o gana 3 mínimos. Pero a contraprestación, usted va a calcular, y esto es para los chicos contables, una autorretención que se llama autorretención de renta. Y esa autorretención de renta está establecida en una tabla. ¿Y esa tabla cuál es? Pues la tabla de la autorretención de renta que nosotros tenemos acá es esta. Tabla autorrenta empieza con 0.55, es el factor menor. Entonces, nuevas tarifas a partir del 2024. Entonces, miremosla. ¿Qué dice ahí? Mire, chiquillos, chicuelos. Entonces, dice acá. Dice, dice en su canción. Autorretención, tarifas, tablas. Listo. Vamos a ver. Esta sí me parece. Es la autorretención. Mírela. En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 15 de enero del 2022, las tarifas de autorretención en la fuente para las sociedades nacionales y sus asimiladas
La autorretención de renta se causa sobre los ingresos brutos del contribuyente, operacionales y no operacionales, a las tarifas del 0.55, 1.10, 1.70, 1.80, 2.20, 2.40 o 2.60. ¿De qué? Del ingreso. Ahora bien, mire que yo tengo estas tarifas. Entonces, ¿qué dijo el gobierno nacional? Yo por un lado le voy a colocar acá, le voy a quitar este 8.5, pero también ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar acá este ICBF, que es el ingreso base de cotización, multiplicado, acá multiplicado por el 3%. Y el SENA tampoco me lo va a pagar, solo lo paga si es mayor a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y este, acá, usted no me pague el SENA y el IBCBF, el IBC va a ser del 2%. Entonces no me pague ni estos que están en verde, esto no me los pague, dijo el gobierno a las empresas, no me lo paguen. Y a contraprestación, ¿qué le voy a dar yo? A contraprestación, ¿usted qué me va a dar como empresario? Entonces me va a coger y cada ingreso que usted obtenga, le va a multiplicar el 0.55 y me lo va a pagar. ¿Cómo me lo paga? Entonces usted, aquí fue donde se dijo, autorretención. ¿Y qué significa autorretención? Que uno mismo se la practica. Si yo tengo una sociedad, porque esto viene por actividades económicas, y se dedica a la comercialización de productos, cada vez que usted genere un ingreso por 0.55, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que usted genere ese 0.55, entonces lo que usted va a hacer es tomar ese 0.55 y lo va a colocar ahí. ¿Sí? Ese 0.55 lo va a colocar ahí y usted como tal, ahí va a multiplicarlo por el ingreso. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? No es que me esté colocando una carga impositiva, ahí no me la está colocando, pero sí me está colocando a mí, ¿qué? Una obligación, porque esto lo tengo que declarar en la retención en la fuente, en el formulario 350, y me lo va a descontar de la declaración de renta en el formulario 210. Ahora bien, ¿qué significa estas dos cosas? Significa que por un lado la retención en la fuente del 350 me lo va a tener que pagar ahí. Si usted me lo va a tener que pagar ahí, la retención en la fuente en el formulario 350 se va a descontar en la declaración de renta en el formulario 210. Es decir, que yo tomo esta comercialización acá, chin, chin. Yo voy a tomar acá esta comercialización y por un lado la declaro en el 350 y por el otro lado la descuento en el 210. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que yo le estoy dando, ¿qué? Liquidez al Estado, en el sentido de que estoy pagando mensualmente una suma y la estoy descontando en la declaración de renta en el formulario 210. Entonces ahí eso sería, lo tengo en la autorretención. Entonces, listo. Ahora, en la caja de compensación, en la caja de compensación, ¿qué hacemos? Entonces ya tenemos esto y este es exonerado. Recuerde que en esta tablita, voy a disminuirla un poco para que la podamos visualizar más completica, pero ahí me están viendo, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan lo que les estaba hablando o yo aquí hablando solita? Cuéntenme. Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, entonces, mire, gracias por responderme. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo voy a tomar acá la caja de compensación. Y en la caja de compensación, esa sí, no tiene ningún monto mínimo. Entonces, te voy a tomar el IBC por el 4%. El IBC por 4%. ¿Y quién lo paga? Pues lo va a pagar solamente la empresa, el empleador. Acá, el 3% si cumple la condición. Acá, el 2% solo si cumple la condición también. Ahora, hasta ahí en la seguridad social. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo se hace para nosotros recaudar esta parte y hacerlo así? Porque ya tenemos la salud, ya tenemos el Fondo de Solidaridad Pensional, la ARL, la caja de compensación. Recuerda que nosotros hablábamos algo de la nómina y decíamos, si yo estoy hablando acá de la nómina, creo que acá lo tengo, miremoslo acá. Nómina y prestaciones sociales. Entonces, miremoslo acá. Esto lo tengo completo, sí. Ay, no me salieron todas mis... Me salen todas mis estas. Entonces, mire que yo acá, en mi consolidación de la nómina, voy a hacer la primera parte de la deducción que yo tengo de ese empleado. Recordemos que yo hablaba acá en la nómina que tenemos 4 partes. Eso es puntual para un examen de ingreso, para una persona asistente administrativo, auxiliar contable, auxiliar de nómina, analista de cuentas, que me van a preguntar cuáles son las partes de la nómina. Entonces, si a mí me preguntan cuáles van a ser las partes de la nómina, yo tengo que decir, unos los datos generales, A2 es el devengado, 3 las deducciones y 4 el neto. Entonces, ¿qué significan los datos generales? Es donde yo voy a escribir toda la información de mi empleado. Entonces, va a escribir cuál es la cédula, el nombre, el código de trabajo, la asignación que pactamos mensualmente, los días de trabajo. Y el devengado, ¿qué va a hacer? Como tal, la liquidación de todo lo que el trabajador tiene derecho. Entonces, la liquidación a todo lo que el trabajador tiene derecho, entonces tengo un sueldo básico, un subsidio de transporte, unas horas extras y un total de vengado. Entonces, en el sueldo básico mensual, recordemos que es el prorrateo de que si yo tengo una asignación mensual acá y por 30 días tengo que sacar la relación en cuanto si el empleado trabaja una parte solamente de esos 30 días. En este caso, para el ejemplo, trabaja 28, es decir, 2.426.667. El subsidio de transporte es el prorrateo de que si trabaja 30 días, gana el 100%, pero que si trabaja 28, entonces, ¿cuánto le pagan? Y las horas extras, ¿sí? Las horas extras, ¿qué son? Las horas extras, como tal, se liquidan teniendo en cuenta el trabajo complementario que hace el trabajador. Ya vamos a mirar. Pero lo que les estoy explicando en este momento, que ahí la profe se desvió un poco para retomar toda la consolidación de la nómina, es, sí, mire que me va a descontar la salud y me va a descontar la pensión, pero la salud es ¿cuánto? La salud es el 4% del IBC. Van a escuchar la palabra IBC, ingreso base de cotización. Devengado, que es 3.626.910, menos el subsidio por el 4%. Y para la pensión, el mismo valor. Entonces, estos dos descuentos que tengo acá, por salud y por pensión, son de ley. Y este de préstamo es autorizado para un total de las deducciones de
458,057 contando este préstamo. Y el neto, que es la cuarta parte de la nómina, hay algunas personas que le pueden decir a usted, no, es que son solamente tres. Ah, sí, de vengaciones y neto. Sí, esa es la parte, esas son las tres partes cuantificables de la nómina, pero es que yo debo saber qué, la relación del empleado, quién es, dónde está ubicado, cuánto gana, cuál es su cédula, cuándo inició. Muchas empresas está afiliado a la cooperativa, está afiliado al fondo. Muchas empresas tienen toda esa relación de esos datos. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función también de saber todos esos datos. O sea, cuánto es, dónde vive, dónde está, todas esas cosas las debo conocer claramente. Bueno, entonces, seguimos acá. Mire que acá es donde viene el cálculo que debe hacer el empleador para el empleado. ¿Y qué cálculo debe hacer? Mire, dice acá, vamos salud, pensión, ARL, significado de ARL, aseguradora de riesgos laborales, caja, ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, para la salud, tomo el IBC. Entonces, dice la nota 1, para determinar la base de toma de vengado menos el subsidio de transporte. Y lo hago. Entonces, ¿qué hago ahí? Yo lo que hago ahí, como tal, es tomar la salud, que es que es 3.475.710. Entonces, ¿qué es? 3.475.710 multiplicado por 8,5%. Pero venga, voy a aplicarle o no le voy a aplicar ese valor de esa salud. Recuerde que no aplica porque está exonerado. Es menor que 10 salarios mínimos. Entonces, el valor a pagar sería cero. En la pensión, tomo otra vez el ingreso base de cotización multiplicado por el 12%. Eso me da 417,085. Y la ARL, digamos que este trabajador tiene una ARL de un riesgo mínimo, tomaría 3.475.700,14. Ese valor o ese porcentaje sería igual a 0,522%. Ese 0,522% me da ¿cuánto? Me da 18,143. Es decir, que esos 18,143, entonces los tomo acá, la caja, y los pago a la caja de compensación. En el ICBF no aplica, está exonerado, y acá no aplica, está exonerado. Entonces, ¿cuánto pagaría? Para este ejemplo, miremoslo acá y hagámoslo acá. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, miremos el ejemplo acá. Ay, Dios, entonces se ve como chiquilini acá. Entonces, la salud, la pensión, entonces vamos a ver, la salud, la pensión, la salud, la pensión. Entonces, vamos a hacer solo estos dos y vamos a mirar acá. En la salud, empleado, empleado. Entonces, en la salud, el empleado, mire lo que le desconté al empleado acá. Acá dice que en la salud usted le descontó al empleado 139,028. Usted le descontó al empleado 139,028 y a la pensión 139,028. Entonces, usted ya descontó estos dos. Entonces, ampliar acá. Vamos acá, ampliar. Al empleador. Entonces, miramos acá al empleador. El empleador, la salud, acá la tengo. La salud da 4%. Acá la salud, ¿qué tendríamos nosotros?
que el empleador coloca 0. En la pensión, 417,085. Entonces, vamos a aumentar esto. Chun, 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 chun. Mire, esto es lo que pagaría. ¿Cuánto se pagaría en total? Esto en total se pagaría de salud solo 139 y de pensión 139 más 417. Se pagaría 556, 150, 113. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Mm? Digamos la salud, ¿quién la escoge? La EPS. ¿Qué significa EPS? Entidad promotora de salud. ¿Y qué significa IPS? Institución prestadora de salud. Entonces, la entidad promotora de salud es la que recoge y recopila a sus ¿qué? A quienes potencialmente van a ser quienes, sus beneficiarios. Y la IPS es, por ejemplo, si yo voy al Centro de Ortopedia de las Américas, esa es la IPS porque es la institución que me va a prestar el servicio y me va a cobrar, le va a cobrar a la EPS por lo que me presten a mí. En la pensión, entonces, de la pensión es la AFP. ¿Y qué es la AFP? La administradora de fondo de pensiones y cesantías. Ella es la administradora de fondo de pensiones y cesantías. Entonces, ¿cuánto me va a prestar a mí? Administradora de fondo de pensiones y cesantías me va a prestar a mí ese porcentaje. Ese porcentaje me va a pagar, me va a cobrar a mí el 16% de la administradora de fondo de pensiones y cesantías. Ese 16% conformado por empleado paga el 4 y el empleador paga el 12. ¿Qué más tengo yo acá? La ARL. Ah, sí, pero la ARL, en el ejemplo que yo tenía, acá, el empleador, mírela acá la tengo. Es esta. El empleador en la ARL paga 18,143. ¿Pero quién lo paga? El 18,143 lo paga el empleador, escoge la aseguradora de riesgos laborales. Y si el empleador escoge la aseguradora de riesgos laborales, ahora, ¿qué aseguradora o qué riesgos laborales puede escoger? Entonces, la aseguradora de riesgos laborales puede ser Sura. ¿Cuál más puede ser? Puede ser Positiva. ¿Qué más puede ser? Puede ser Sura, Positiva, puede ser Bolívar, etcétera. Pero ¿quién escoge la empresa o la aseguradora? La aseguradora la escoge es quién? La escoge es el empleador o la empresa. Cuando yo vengo acá, ahora tengo acá caja de compensación. ¿Qué pasa con esta caja de compensación? Entonces, con la caja de compensación yo tengo lo siguiente. Yo tengo que, ¿quién pone la plata a la caja de compensación? Nos vamos acá. La plata a la caja de compensación, que son 139,028, 139,028, lo coloca, ¿quién? El empleador. Escoge la caja de compensación. ¿Y entonces qué? Listo. El empleador escoge la caja de compensación. ¿Cuál puede ser la caja? CAFAN, Colsubsidio, CAFAN, Colsubsidio, Compensar, entre otros. La caja de compensación, CAFAN, Colsubsidio, Compensar y entre otros. Ahora, ¿qué más sigue? Esa caja de compensación solamente pago el 4%,
porque ¿dónde se recaudaría todo lo de la caja? Si yo tengo aportes para fiscales, SENA y CBF, entonces acá en este caso paga cero, ay Dios mío, por la exoneración. Entonces, acá, estos tres que tengo acá, se llaman aportes para fiscales, donde voy a decir que la caja es el 4, el SENA es el 2 y el ICBF es el 3. Los parafiscales, ¿cuántos son? El 9%. Hasta ahí. Quiero escucharlos. Preguntas, dudas. La verdad se atreve, la profe no les ha explicado bien, les ha explicado mucho. Cuéntenme, chicos. Los escucho. Buenas noches, profe. No, profe, todo bien, profe. Creo que es que esto ya la clase pasada no lo habías explicado. Entonces, Sí, pues entiendo bien todo. listo. Pero vamos a hacer los ejercicios de complementación y les voy a explicar acá cómo se hace. Bueno, el otro módulo sí nos toca clase también, creo. Me programaron registro contable sistematizado y Excel 2. Entonces vamos a ver, no sé qué pasó hoy porque yo estaba ahí grave, que grave, yo dije, ninguno fue. Me pongo a grabar porque yo ya llevo años trabajando en virtual y sé que algunos chicos que trabajan, que escogen esa modalidad de distancia o virtual, a veces no se pueden conectar. Entonces yo asumí que ese era el caso. Niños, espérenme un segundito, regálenme 2 minuticos, se los pido por favor, un momentico. No, oh, no, Tony. Vale, vale, mire que te anula la grabación. Me pasa la grabación. Madre, es que me veo re. Que me veo re grande. Es que me veo todo cortico. Ya sé. Marita, déjame 3 huevitos. Para ver si le doy un huevito ahorita. Ya, para allá. La Coca-Cola y 2 huevitos. ¿La Coca-Cola y 2 huevitos? Sí. ¿Y me alcanza? No, 3 huevitos. Lo que me alcanza es huevito. Pues me pongo una chaqueta. Andrés, pues eres su chaqueta a su tía. La gris que está ahí. O la azul. Ay, aquí. Que se consuela la abuela. Ay, está haciendo un frío terrible. Se la pone el chino. Uy, mira, esa es la que yo me voy a llevar la próxima vez en la jornada pedagógica. Esa es la persona. Uy, sí. Ella dice la persona que me va a llevar por la jornada pedagógica. Uy, es que hace un frío. La próxima vamos a ir a ir a no, ahora sin capacitar. 4 huevos y una Coca-Cola. Ok, me encanta un huevo. Toma. Listo, niños.
Bueno, ya ahí seguimos grabando. Y aquí yo estoy grabando. Sí, ahí estoy. Estoy grabando acá. Ahí, acá. ¿Dónde está? En Screen yo. Ahí está. Estamos grabando. Listo. Entonces, ahí seguimos. Entonces yo ya les había explicado esto, pero no habíamos hablado del ICBF, la caja. Bueno, esto todo se los había explicado. Ahora, ¿qué sucede? Mire que nosotros acá en la nómina, miremos acá. Chun, 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 chun. Acá en la nómina, nosotros descontamos todo eso dependiendo si aplica o no. Y adicional a eso, no sé si nosotros en la clase pasada sacamos las cesantías, los intereses, las vacaciones, el sueldo, la prima, el devengado. Hicimos el cálculo de las provisiones sociales, que son cesantías, intereses, vacaciones y prima. ¿Sobre qué? Entonces dijimos, no, vamos a mirar acá cuál es la base. La base de las cesantías es el devengado, la base de los intereses es las cesantías, la base de las vacaciones, el sueldo básico. Profe, ¿por qué es el sueldo básico? El sueldo básico porque lo que sucede es que en el periodo de vacaciones usted no se va a transportar. Y la prima sobre el devengado. Ahora bien, viene una parte muy interesante acá y es que nosotros también debemos saber y entender cómo es que se asignan los estados financieros esta liquidación de la nómina. Pues los datos financieros, ¿qué pasa? Sucede y pasa que nosotros no solamente es contabilizar la nómina, sino es determinar cómo se asignan esas contabilizaciones de esa nómina al sistema financiero. Mire que lo primero que nosotros debemos hacer es esta parte. La parte de la consolidación de la nómina es esta, donde tenemos las 4 partes de la nómina. Al tener nosotros las 4 partes de la nómina, trabajamos todo lo que es la consolidación en sí. ¿Y qué es la consolidación en sí? Tengo el sueldo, las horas extras, el subsidio de transporte. Entonces, hasta el subsidio de transporte, estas sumas se llaman devengado, pero la salud por pagar, la pensión por pagar y el préstamo se llaman las deducciones. Y el neto, pues ya es el valor por pagar. ¿Esto en qué documento se hace? Nosotros vemos y manejamos en la empresa 2 tipos de documento. Un documento que es contable y un documento que no es contable. Cuando yo trabajo un documento que no es contable, ese documento no contable es un documento informativo. Por ejemplo, el contrato laboral es informativo, la hoja de vida es informativo, la orden de compra es informativo, la cotización es informativo, ¿sí? Pero, chiquillos, cuando yo contabilizo la nómina, tengo que contabilizar la nómina por un comprobante de contabilidad. En ese comprobante de contabilidad, entonces, ¿qué tengo yo? En ese comprobante de contabilidad tengo que voy a contabilizar todas estas partidas por partes de la nómina. Las partes de la nómina cuantificativas, que son cuantificativa de vengado, cuantificativa de deducciones y cuantificativa neto. Entonces, cuantificativa de vengado, sueldo, horas extras y subsidio de transporte. Entonces, ¿qué hace el sueldo? ¿Qué hace las horas extras? ¿Qué hace el subsidio de transporte? Entonces, lo que hace el sueldo, lo que hace las horas extras y lo que hace el subsidio, entonces lo que hacemos nosotros es colocar esos valores en las partes de la nómina. Eso se llama devengado. Las deducciones, mire que yo llevo esto a qué. Esto es un gasto, como vimos en contabilidad. Esto es una cuenta por pagar. Yo se la descuento al trabajador. Obviamente yo le descuento esa salud y esa pensión, pero yo no me voy a quedar con esa plata. ¿Qué hago con esa plata? Guardarla para que mensualmente, cuando me toque generar los aportes a compensar, los aportes a porvenir, los aportes a colpensiones, entonces, ¿qué sucede? Que yo los tenga que pagar y el préstamo, que es una cuenta por cobrar, se vaya extinguiendo a medida que el trabajador, ¿qué?
a medida que el trabajador vaya, vaya pagando eso o subsanando. Y la nómina por pagar es el total del saldo. Estos 3.168.853. Listo. A eso es. Entonces, mire que ahí tengo nómina por pagar, ahí tengo la nómina, ahí tengo el valor, listo. Entonces, ahí vamos. Ahora, mire, esta es la contabilización. Documentos que se utilizan, comprobante de contabilización, ¿sí? O de contabilidad, comprobante de contabilidad y la liquidación de la nómina. Mire que la liquidación de la nómina es esta. Esta es la liquidación de la nómina, en donde se hace una planilla. Antes era una planilla, claro que ustedes están muy jóvenes y no conocieron una planilla azul que vendía Minerva. De pronto la encuentran en el mercado. Pero entonces en esa planilla, ¿qué se hace? La relación de todo lo que gana ese trabajador. Aquí en esta parte, ¿sí? ¿Qué hacemos? En esta parte, cuando yo tengo lo que es salud, pensión, ARL, caja, ICBF y SENA, entonces, ¿yo qué hago? Yo ya tengo ese total. Y ese total que yo tengo ahí, que son esos 574.257, entonces, ¿qué sucede? Yo lo que sucede ahí es que voy a determinar acá, ¿cómo voy a contabilizar? Ya tengo la contabilización, la liquidación de la nómina en cada una de sus partes, devengado, deducciones y neto. Ahora, la parte de la seguridad social con la liquidación de la nómina, que es un documento informativo administrativo que se trabaja, y con el comprobante de contabilidad, donde yo voy a decir al empleador asignar al gasto en español, les voy a hacer la lectura de este cuadro en español. La asignatura del aporte ARL de ese trabajador es 18.143 contra una cuenta por pagar por 18.143. Aportes a fondo de pensión. Esos son los aportes a la fondo de pensión, administradora de fondo de pensiones, por 417.085. Es decir, que esos 417.085 se los tomaron, pero, ¿qué sucedió? Esos 417.085, una parte el empleado, otra parte el empleador, y esos 417.085, debido a cada una de esas partes, se debió pagar ese valor. Entonces, al pagarse ese valor del fondo de pensiones, entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que yo lo llevé al gasto como empresa contra una cuenta por pagar. Y en los, bueno, eso para el fondo de pensiones. Para la caja de compensación, que es uno de los 3 aportes para fiscales que yo sí o sí debo pagar y que no debe tener la condición de 10 salarios mínimos, llevo una parte al gasto, que es la clase 5, contra una cuenta por pagar, que es la clase 2, por 139.028. ¿Y ahora qué pasa? Ya tengo eso. ¿Ahora qué tengo que hacer? Contabilizar la provisión de prestaciones sociales. Y para contabilizar la provisión de prestaciones sociales, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿cómo contabilizo yo las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales las contabilizo de la siguiente manera. Entonces, aportes a la seguridad social para fiscales. Acá está, contabilización, liquidación de la nómina. Ahora, contabilización, aporte, seguridad social y para fiscales. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago lo siguiente. Sumas iguales, aportes para fiscales, caja por pagar, tan. Entonces, primero, sueldo. Entonces, ya hicimos la liquidación de la nómina, seguridad social y acá vamos a prestaciones sociales. Recuerde que hablábamos que las prestaciones sociales es que las cesantías, los intereses, la prima y las vacaciones si es un descanso remunerado. Pero de todas maneras, ¿qué hago yo? De todas maneras, lo que yo hago es tomar y decir lo siguiente.
lo siguiente. Voy a tomar esta provisión porque cada cuánto tengo que pagarle las cesantías. Pues yo les explicaba a ustedes. No, si es que una persona tiene que pagar las cesantías, es que tengo que pagar por un año que yo trabaje con el mínimo, me pagan ¿cuánto? Un mes de trabajo por concepto de cesantías. Por un año que yo trabaje de servicio, me van a pagar el 12% de ¿qué? 12% de las cesantías. Por un año que yo trabaje, me van a pagar ¿qué? 15 días hábiles de vacaciones. Por un año que yo trabaje, me van a pagar un mes de prima. ¿Dividida en cuántos periodos? Pues estos periodos que yo tengo dividido es de el 1 de enero al 30 de junio es la primer semestre y del 1 de julio al 30 de diciembre es el otro, pero tengo que pagarlo hasta el 20 de diciembre. Bueno, aquí ya vamos. Y aquí viene el pago en la nómina. ¿Cómo se hace el pago en la nómina? Mire que tengo que pagarle a ese trabajador 3.168.853. ¿Pero qué sucede? Mire acá. Sucede y pasa que ¿dónde me salió a mí esos 3 millones? De acá. 3.168.853. Esos 3.168.853 salen de acá. Y ahora bien, ¿qué pasa? Pasa y sucede en la liquidación de los aportes de la nómina, acá, que tengo que pagarle al trabajador, ¿sí? No debo dejar nada sin contabilizar. Todo lo que yo hice, todo, absolutamente todo lo que yo hice de la nómina, que era la consolidación, debo incorporarlo en el sistema financiero. ¿Y cómo lo incorporo en el sistema financiero? Haciendo la liquidación de la nómina por las partes que corresponden a la nómina, de vengado, deducciones y neto, conservando el principio de partida doble. La suma de los débitos debe ser igual a los créditos. 2. Contabilizar los aportes a la seguridad social, donde la suma de los débitos debe ser igual a los créditos, ¿sí? Y llevar eso al gasto si es una empresa que simplemente se dedica a ser comercial. En el caso de que sea una empresa que sea de producción, esa empresa de producción, ¿qué debe hacer? Asignar esto en vez de una cuenta del gasto, como la tenemos acá, en vez de una cuenta del gasto, la debe asignar ¿a dónde? A una cuenta del costo. Ahora bien, lo mismo para las cesantías, lo mismo para los intereses, lo mismo para la prima y lo mismo para las vacaciones. ¿Qué sigue? El pago en la nómina. ¿En dónde debo hacer? El banco contra la nómina por pagar. Listo. Hasta ahí vamos. Ahora bien, aquí a esta diapositiva le hace falta una cosilla. ¿Y qué cosilla? Mire que acá yo tengo, vamos a mirar acá, que hay unos operadores. ¿Mm? ¿Y qué son los operadores? Vamos a ver acá, Arial, Arial. ¿Qué son los operadores? Vamos acá. Entonces vamos a trabajar los operadores. Entonces, un operador de nómina es el que. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, muy jóvenes, y nosotros antes, ¿qué hacíamos? Resulta que si usted acá tenía, digamos, 15 empleados, ¿sí? Usted tenía 15 empleados. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Liquidar 15 planillas de EPS, porque a todos se les ocurría tener o Colmena, a cada uno diferente, a Famisanar, a Café Salud, a Salucop, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Con el fin de besar eso, ¿qué existe? Unos operadores. Esos operadores, ¿cuáles son? Los operadores son los que agrupan, ¿sí? A los que se vincula, ¿qué? El empleador. El empleador se va a vincular a ese operador. Puede ser mi planilla,
mi pila, después mi planilla, mi pila, se llama pila, se llama soy, ¿sí? Soy ACH, se llama simple, que es simple, pues no tiene mucho, pero bueno. Mi planilla, haciéndole mala fama ahí, no mentiras. No sé, hubo un tiempo que sí era complicado, pero ya creo que no. Entonces, hay esa serie de operadores y ¿qué pasa con esos operadores? Pues recoge los 15 empleados que tiene en sus 15 EPS que tiene. Entonces, Juan, María, José, así, etcétera, hasta el número 15 y los agrupa en mi planilla. En mi planilla, ¿qué va a salir? En mi planilla va a pagar, ¿cuánto? Va a pagar a usted, acá le van a decir, por salud, por pensión, por caja. Y le va a tomar el número de trabajadores. ¿Cómo se hace usted? Pues mire, es muy sencillo. ¿Quién escoge el operador? El operador lo puede escoger la empresa, ¿sí? Y entonces el operador puede ser, entonces yo entro acá, al soy ACH. Y entonces en soy ACH, yo puedo tomar acá, ingresar. A ver si me deja. Ay, no, es que yo cambio esa clave y ya después no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En esta planilla del soy, él le ayuda a usted a liquidar. O puede entrar a la planilla, mi planilla. Esta es mi planilla. ¿Y quién la maneja? Compensar. ¿Sí? Entonces, mi planilla y esta la maneja compensar. Soy independiente, soy empresa, me quiero vincular. Entonces, esa es la planilla de la seguridad social. ¿Qué otra planilla puede ser? www.simple. Entonces, ¿simple qué hace? Pues simple es el portal transaccional y usted se puede vincular acá. Entonces, ¿qué hace esta planilla? Pues que usted tiene que tomar la salud, que usted, ¿qué? La salud total, la salud que usted liquidó. ¿En dónde la liquidó? Mire la salud. ¿Cuánto liquidé por este trabajador de salud? Entonces, observemos. Yo tengo acá por pagar 139,028 que le desconté al trabajador, porque yo realmente le desconté esos 139,028. Y acá de la seguridad social no le desconté nada de salud porque no aplicaba, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le tengo que pagar acá? Pues en este caso, 139,028. Ahora bien, vámonos para chinitos. Pensión. En pensión es 417,085. Es aportes a pensión. El aporte para pensión, entonces, ¿qué sería? El aporte para pensión sería 417,085. Ese es el aporte que se tomó del fondo de pensiones. En la parte del fondo de pensiones tomamos lo siguiente. Tomamos esos 417,085. Tenemos acá 4, estos 139,028 se le descontó al empleado, pero lo que tenía que pagar el trabajador, el empleador, serían 417,085. 417,085, entonces acá decimos 139,028 el empleado, más 417,085, eso es pensión. 556. Listo, chinitos. ¿Y ahí qué? Venimos acá a la parte de la caja. ¿Y qué es la caja? La caja la tiene que pagar ¿quién? La caja la tiene que pagar la empresa. Y miramos acá. ¿Cómo fue que hizo la contabilización? Ah, mire, chinitos. Es que la caja de los aportes por pagar caja,
¿Cuánto sería? 139,028. 139,028. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de los 139,028, tomamos estos aportes de caja de compensación, los tomamos porque es el 4%, pero es lo único que paga ¿quién? ¿Esto lo paga quién? El empleado, los 139,028. Listo. Ahora, ¿qué más paga? ARL. ¿Y qué paga la ARL? Miremos para ese trabajador. 18,143. Recuerde que esa ARL, mire, la llevo al gasto contra la cuenta por pagar. ¿Por qué la llevo al gasto? Porque me está reduciendo a mí la utilidad. Porque yo estoy tomando que para incurrir en un ingreso, para obtener un ingreso, ¿qué debo hacer? Pues incurrir en un costo y a su vez incurrir en un gasto. Como en esta parte estoy incurriendo en un gasto, entonces la llevo a la 51,0568. ¿Por cuánto? Por 18,143. Entonces, ¿qué llevo acá? Mírelo. A la ARL por 18,143. Y sumo. ¿Cuánto me da mi planilla? Este, más este, más este, más este. ¿Cuánto tengo que pagar? Solo por el empleado, por el trabajador, por un trabajador. Debo pagar 852,312. Ahora bien, vamos a mirar acá. ¿Qué sucede? Sucede que, ¿cómo contabilizo yo esto? Recuerde que yo, todo lo que haga financieramente, ¿a dónde lo debo llevar? Pues yo todo lo que haga financieramente es, si lo voy a tomar 139, 18, 143, entonces, ¿qué hago? Yo todo lo que haga lo tengo que tomar acá. Acá lo tengo que tomar en lo siguiente. Entonces, tomo salud. No, tengo que llevar una cuenta 2370. En una cuenta por 237005 es aportes a salud. Esto 237045. Esto lo tengo en una 237010 y esto lo tengo en una 237010. Y esto lo tengo, es una 237006. Entonces, yo tengo 237005, 237045, 237010, 237006. Entonces, ¿qué tengo yo? En la 237005 yo tengo la salud, en la 237045 tengo la pensión, en la 237010 tengo la caja y en la 237006 tengo la ARL. Ahora bien, como yo tengo todo eso en una cuenta por pagar, debo extinguir esa cuenta por pagar. ¿Y cómo hago yo esa contabilización? Recuerde que lo hago en un comprobante de contabilidad. ¿Con base en qué? En la liquidación de la nómina de ese mes, que es un documento informativo no contable, y lo que hago es, en este comprobante de contabilidad, código cuenta, débito y crédito. Comprobante de contabilidad, no, perdón, comprobante de egreso, porque voy a sacar el dinero. ¿Cómo voy a sacar el dinero? Pues por transferencia electrónica. Por transferencia electrónica voy a ir al banco 111005 y voy a decir, sí, es que del banco voy a sacar ¿cuánto? Voy a sacar 852,312 y voy a hacer lo siguiente. Entonces, del banco voy a sacar 852,312 y voy a hacer lo siguiente. Tengo 111005, 852,312 contra una salud por pagar 237005. ¿Esto qué es? Salud por pagar. Este 237045, pensión por pagar. Este 237010,
aportes para fiscales. Y este 237006, que es ARL. Ahora bien, entonces digo, pensión por pagar. Ah, bueno, entonces miremos acá. La pensión por pagar serían 556. Aportes para fiscales por pagar, entonces yo tendría en los aportes para fiscales 139. Y tendría una ARL por pagar de 18.143. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría acá código cuenta, débito y crédito, 852.312. Este es el código. Listo. Entonces, acá y le colocamos sumas iguales. Y ahora bien, tenemos acá que las sumas serían, acá sería salud, faltó 139.028. $852.312. Entonces son el banco, sale del banco la plata y a cada uno de estos cuentas por pagar en un documento que se llama comprobante de egreso. Entonces, acá tengo un comprobante de egreso que es que un comprobante de egreso y ese comprobante de egreso es contable. Pero adicionalmente, ¿qué más tengo? La comprobante de egreso tengo la transferencia electrónica. Además que tengo, aparte de la transferencia electrónica, entonces yo tendría acá comprobante de egreso, transferencia electrónica. En transferencia electrónica tendría ya la planilla que se exporta del SOE, la planilla del SOE. Y listo, entonces tendría comprobante de egreso, transferencia electrónica, la planilla del SOE. ¿Para contabilizar qué? Para hacer la contabilización de todos estos pagos. Listo, niños. Hasta aquí los quiero escuchar. Dígame preguntas, dudas, aclaraciones. La verdad se atreve. Ayuda a un amigo. Cuéntenme. Claro, no mucho. La profe nos está hablando Profe, con yo más tengo chicos. una pregunta. Hola, Jessica. Muy buenas noches. Cuéntame. ¿De dónde salen los códigos, profe? Los códigos, ¿estos códigos? Sí, señora. Los códigos salen de una materia que ustedes vieron antecesora, que era contabilidad básica, y nos explicaron cuándo se maneja el 1, cuándo se maneja el 2, cuándo se maneja el 3, cuándo se maneja esto, cuándo... ¿Tú eres contable administrativo? Administrativa. Listo. Esto es una contabilización que utilizan más los contables. La liquidación de la nómina de ustedes, sí, si eres administrativa, te van a decir liquide la nómina. No obstante, es importante para ustedes saber qué son estos códigos. Pues los códigos nos indican la forma de incorporar la información en la contabilidad de la empresa. De manera tal que cuando yo estoy contabilizando esto acá, porque no hay ninguna transacción económica que se realice y que no sea incorporada en el sistema financiero, pues eso no va a existir. Toca incorporar toda la información en el sistema financiero, de manera tal que si yo liquido esto, esto va a tener una incidencia en qué? En que yo voy a decir cuánto es de sueldo, cuánto es de horas extras, cuánto es de tal cosa, pero esto va clasificado de acuerdo a qué? De acuerdo a algo que vimos desde el principio, que nos hablaron a nosotros acerca de las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hablaron a nosotros de las cuentas? Que las cuentas podían ser reales, que las cuentas podían ser de resultado y que las cuentas podían ser de orden. Sí, entonces, cuando yo digo que una cuenta puede ser real o que yo puedo decir que una cuenta es de resultado, entonces, ¿qué estoy diciendo?
Cuando yo digo que una cuenta es real, estoy diciendo que es real. ¿Por qué qué? Porque me muestra la historia de la empresa desde su inicio. Acá, de resultado, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿De cada qué? De cada periodo grabable. Y de orden es para yo llevar cuáles son las cuentas de orden acreedora y cuáles son las cuentas de orden deudora. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de eso sucede lo siguiente. Sucede que esa persona, vamos a liquidarla, a contabilizarla. ¿Qué les digo yo a ustedes o cómo les digo que ustedes deben abordar este tipo de temáticas? En especial para reafirmar los conocimientos, ustedes deben seguir esta página PUC, y en esta página PUC nos dice cuáles son esos códigos. Nos van a explicar porque a usted como administrador le van a decir, venga, hágame el balance, venga, hágame el presupuesto, venga, determíneme que acá necesito saber la rentabilidad. Entonces, cuando yo utilizo acá y yo voy a decir el 1, ¿sí? O las cuentas que la profe allá, toda loquita se puso a escribir, entonces, por ejemplo, la 1105. Entonces, cuando yo tomo esas cuentas, cuando yo escribo esas cuentas, ellas tienen una explicación en español. ¿Qué significa? Ah, sí, me está trabajando acá la clase del activo, me está diciendo que pertenece a un grupo que es disponible. ¿Qué es el disponible? Es lo que tengo de manera inmediata, como un recurso en efectivo, banco, en efectivo, pero que puede ser en moneda nacional o extranjera, que para el caso de nosotros, la moneda local es el peso colombiano, extranjera sería el dólar, el euro, el cheline, bueno, en fin, etcétera, la moneda a la cual usted quiere hacerle el cambio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede y pasa que cuando nosotros tenemos este valor, este 1105, entonces aquí dice caja. En esa caja vamos a trabajar todo lo que es el disponible, el disponible, el disponible. Entonces ahí lo trabajamos. Entonces, tenemos en esta caja, eso significa caja, pero si yo voy a colocar acá una cuenta como la 237005, ¿sí? Mire lo que me dice, aportes a entidades promotoras de salud, EPS. Lo que quiere decir que esta cuenta de aportes a entidades de salud promotoras EPS la voy a trabajar de la siguiente manera. Entonces, voy a trabajar acá. Primero, cuentas por pagar, retenciones de aportes de nómina y aportes a entidades promotoras de salud, EPS. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted está estableciendo unas cuentas por pagar y que las tiene que extinguir cuando, cuando usted recupere la plata que le descuente al empleado y que usted aporte, se lo manda allá a la EPS, pero ¿a través de qué? A través de la persona que yo le expliqué a usted, de que yo tenía acá un operador y el operador lo escoge usted. Ah, sí, mi planilla, pilas, soy ACH y simple. Esos son los operadores de ley para recolectar ese dinero y transferírselo a compensar, a famisanar, a no sé qué, así se más. ¿Listo? Y estos códigos salen acá del plan único de cuentas. Es la clasificación contable para incorporar esa información en nuestro sistema financiero y así el administrador completar uno de los objetivos de la contabilidad, que es servir de base para los administradores en su toma de decisiones. ¿Cierto, chiquillos o no, chiquillos? ¿Cómo la ven? ¿Fácil, difícil o no mucho? Interesante. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Quién tiene más preguntas, dudas? Ay, estos chiquillos se me están yendo. ¿Por qué? ¿Es muy aburridor? Ay, no, niños. Bueno, entonces, ahí vamos, ¿cierto? Entonces, vamos ahí. Bueno, ¿qué más nos faltaba a nosotros? Nosotros nos faltaba, era, por ejemplo, ¿qué nos faltaba? O que yo siento que nos falta.
Ya vimos lo de los comprobantes, ya vimos la nómina, ya vimos las provisiones, la seguridad social. Nos falta la parte de la liquidación de prestaciones. Y es que la parte de liquidación de prestaciones va ligado a ciertas variables. Días que trabajó el empleado, tipo de contrato. Entonces, días que trabajó el empleado, tipo de contrato. ¿Qué más? Entonces, días que trabajó el empleado, tipo de contrato. Acá, motivo del retiro. Entonces, días que trabajó el empleado. El empleado, ¿qué puede ser? El empleado puede pasar varias cosas. Que el empleado trabaje un año. Entonces, si trabaja hasta un año, menos, o sea, desde un día hasta 359 días del periodo gravable, le podemos entregar la liquidación. ¿Qué significa eso? Entonces, hagamos un ejemplo. Ya miramos, el tipo de contrato. Si es a término fijo, si es indefinido, si es obra o labor contratada. Y el motivo del retiro, si fue voluntario. Entonces, si el retiro fue voluntario, si el motivo del retiro fue voluntario o fue por, entonces, si fue unilateralmente. Entonces, ¿qué significa unilateralmente? Unilateralmente quiere decir que yo como tal, lo que haga es lo siguiente. Unilateralmente es que yo lo despida, es que yo diga, ay no, yo voy a despedir a esa persona porque pienso que no cumple con las expectativas de la empresa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de liquidación. Entonces, un trabajador tiene una asignación básica mensual de 1.750.000 más 200 del subsidio de transporte. Trabajó, entonces, un trabajador tiene una asignación básica mensual de 1.750.000 más 200.000 pesos del subsidio de transporte. Trabajó del 2 de febrero al 28 de octubre del 2025. Su retiro fue voluntario. Entonces, ¿qué me indica esto acá? Me indica varias cosas. Entonces, yo primero tengo que calcular, tengo una fecha de retiro de ese trabajador menos una fecha de ingreso del trabajador, donde yo voy a decir, sí, tengo acá unos días, tengo acá unos meses y tengo acá un año. Entonces, en la fecha del retiro yo trabajo 28, por acá, trabajo 28 meses, el trabajo del día 28, ¿de qué? Del mes de, el retiro fue de octubre, niños, del 2025 al 2 de febrero, listo, del mismo año, chinitos. Entonces, ¿qué hago?
Entonces, en la fecha de retiro la fecha de retiro tengo ¿cuántos días? La fecha de retiro tengo días 28 menos 2 igual a 26 días. Y de los meses tengo del 10 menos 2, tengo 8 meses. Y del año, entonces tengo días, sería igual a 26 más un día. ¿Por qué un día? Este día al que yo me refiero acá es que el día en el que yo inicié a trabajar, siempre se le suma un día. Porque si yo, por ejemplo, le digo a usted que yo entré a trabajar el 30 de, un mes que tenga 30 días, sería septiembre. Entré a trabajar el 30 de septiembre y usted me debe liquidar la nómina del mes de septiembre. ¿Cuántos días me pagaría? Les escucho. Hábleme, chiquillos. ¿Cuántos días me pagan si entré el 30 de septiembre? Me tienen que pagar pues la nómina de septiembre. ¿Cuántos? ¿Un mes? No, yo entré el 30 de septiembre y me debes liquidar el mes de septiembre. ¿Cuántos días de septiembre me pagas? ¿Un día? Ajá, un día, exactamente. Pero si yo llego y digo que tomo los días 30 días menos los 30 días que tiene un mes, ¿cuánto me da 30 menos 30? Me da 0. ¿Por qué? Porque no está ya contando el día en el que ingresé a trabajar. De manera tal que yo siempre tengo que, cuando haga el cálculo de los días, sumar un día. En meses sería 8 por 30. 8 por 30. Entonces acá me da 27 y 8 por 30, 240. Ahora bien, entonces, ¿qué seguiría? Total días, total. ¿Cuántos días trabajó esa persona? Esa persona trabajó 27 más 267 días. Estos 267 días serían la base de la liquidación ¿de qué? De las cesantías, de las vacaciones y de los intereses. Ahora bien, ¿por qué no sería de la prima? La prima no la tomo porque la prima la debo contar ¿de cuándo? La prima la debo contar del primero, la debo contar del 1 de julio al día que él se va. ¿Cuándo se va? 28 de octubre. ¿Por qué el 1 de julio? Porque se supone que yo tenía plazo de pagar la primera prima del 2025 hasta el 30 de junio. Entonces, ahí sí liquido. ¿Cuántos días sería? Entonces, días de la prima. Entonces, tomo los días de la prima, que serían 28, aquí tomo 28, acá, 28/10 del 2025. Entonces, 28/10 del 2025. Entonces, ¿qué hago yo? En ese 28/10 del 2025, entonces tomo lo siguiente. Días de la prima, 28/10 del 2025. Esa es la fecha de retiro, contra la que inicia 1 de julio del 2025. Entonces, tomo 28 menos 1, 27. Y 10 menos 7 me daría 3. Y acá 0. Entonces serían días
27 más 1, vuelvo y le sumo ahí el 1, ese unito se lo sumo para liquidarle esto, y mes 3 por 30, entonces sería 28 más 90, entonces ahí lo tengo, 118 días. Ahora, vamos a tomar. Resulta que necesito saber cuál sería el sueldo base. El sueldo base para las cesantías, para la prima, para los intereses, sería este valor. ¿Qué valor? Sería 1.750.000 que tengo acá, más 200.000. O sea, siempre va a ser 1.950.000. Igual a 1.950.000. Este 1.950.000. Este 1.950.000, ¿qué pasa? Este 1.950.000, nosotros, ¿qué hacemos frente a ese 1.950.000? Ese 1.950.000, lo que hacemos es tomar. Esto va a ser las cesantías. Les había explicado que las cesantías era el sueldo promedio multiplicado por el número de días dividido en 360. Entonces, ¿qué tengo que tomar acá? 1.950.000 por número de días trabajados. Total, ¿el trabajó cuántos días? Él trabajó 267 días por 267 dividido en 360. Entonces, pero 360 acá. Y esto me da más 1.950.000 por 267 dividido en 360. Eso me da 1.446.250 de cesantías. Ahora, voy a la prima. Me faltan las vacaciones. Bueno, voy a los intereses. Entonces tomo 1.446.000, que sería por 12%. Pero aquí toca, bueno, aquí le pagaría el 12% por el 12%. 1.446.000 por el 12%. Aquí está, 173.000. Ahora, en la prima, ¿qué hago? En la prima sí hago, ¿qué tomo en la prima? En la prima voy a tomar, son estos 118 días por, ¿cuánto es el salario? 1.950.000. ¿Cuántos días? Esos son los días que trabajo, dividido en 360. Entonces tengo que pagarle ¿cuánto? Yo por prima a ese trabajador le debo pagar 639. Entonces 639, acá 1.446.000 y acá 1.000.000, aquí 173. Ahora de vacaciones, las vacaciones para yo liquidarlas, liquidación. Entonces, ¿qué hago? La liquidación tomo el sueldo básico, no tomo el subsidio, multiplicado por los días trabajados, dividido en 720. Oiga, profe, ¿usted por qué es rarita? ¿Por qué 720? Porque por un año trabajado son 15 días hábiles. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tomar el sueldo básico, 1.750.000 por los días trabajados, que son los días trabajados, que son en este caso 267 dividido en 720. Serían 648.958. Entonces tengo acá este
ok, cesantías. Este, ok, intereses. Este, ok, prima. Y este, ok, liquidación de vacación. Entonces, el total de la liquidación del trabajador, pues porque él se retiró, y si no, es un capítulo aparte de indemnizaciones, teniendo en cuenta como tal, si fue sin justa causa y si el contrato es a término fijo o indefinido, es una indemnización, se liquida. Más este. ¿Cuánto le debo pagar? 2.907.925. Y hasta ahí llegaríamos. Listo, hasta ahí llegaríamos en la nómina y prestaciones sociales. Voy a aquí, uy, se me fueron, chiquillos, se me fueron. Listo, entonces voy a colocar acá, necesito que alguno de ustedes, le voy a dar mi teléfono acá, 312-313-5513, me escriban voy a subir acá, de todas formas la coordinadora les va a colocar el video, pero yo acá, ay, porque esto me toca acá, en esta parte, me toca por